¿Quiere que le demos paso a Gustavo Ferradas? Sí, que Gustavo hoy tiene, la verdad, una especial, obviamente, por el 24M, de información y datos y anécdotas deportivas en relación al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y arrancamos con un día anterior, en realidad, el 23 de marzo. Sí, el 23 de marzo del 76 eran los días previos, el día previo al golpe, pero ya días antes ya reinaba en la sociedad una incertidumbre que decía lo que se presagiaba el inminente golpe de Estado. Y el deporte, digamos, no ha sido ajeno a esto, pero dentro de la actividad que hubo, ese 23 de marzo por la noche, hubo la selección argentina de básquet se presentó en el estadio de Char, en Ferrocarril Oeste, ahí en Caballito, y la selección el equipo de River Plate jugó en su cancha un partido por Copa Libertadores. Ella le decía selección igual, de todos modos. Sí, tenía casi un seleccionado realmente River en ese momento. Y en el estadio de Char, lo que fue la selección argentina de básquet le ganó 86 a 65 a Uruguay. ¿Sí? Era un partido preparatorio para ir después al campeonato sudamericano que se iba a realizar en Medellín. Y en aquel momento Argentina jugó un partido extraordinario, Carlos Raffaelli, ¿no? De obra sanitaria, que fue una figura de aquella época con 31 puntos de los 85 que hizo Argentina. Después Argentina jugaría el sudamericano y le ganaría a Brasil en la final 82 a 80 en un partido que fue con un final infartante. Pero previo, en otro lugar de Buenos Aires, en el estadio de River, River jugaba ante Portuguesa de Venezuela por la Copa Libertadores. ¿Sí? Se jugaba una de las zonas y era la cuarta fecha. Y en el estadio del Millonario, bueno, que iba a llegar a la final después, jugó la final con Cruzeiro y en el tercer partido en Santiago de Chile perdió aquella definición. Jugó con Portuguesa de Venezuela, cuarta fecha del grupo 1 de Copa Libertadores. River ganó 2-1. Bien. En River jugaban Ubaldo Matildo Fillol, Roberto Perfumo, JJ López, Merlo, Alonso, Pipinino más. Tenía realmente, y un joven Alejandro Sabela, ¿lo tienen? Técnico de la selección argentina años atrás. Pero River ganó 2-1 y se considera que los últimos goles fueron los últimos goles en democracia, en la democracia hasta el 76, con los que se convirtieron en esa noche. Y esa noche los dos goles los marcó José Omar Reinaldi, el Villamariense. La Pepona. La Pepona Reinaldi. Wow. O sea, los últimos dos goles de la democracia hasta el 73 al 76. Lo particular es que la Pepona jugó muchos años más después de eso, y después de aquel octubre donde eligen a Alfonsín y comienza esta etapa democrática, el primer partido que se jugó al día siguiente, Boca gana 5-0 a Nueva Chicago. Esto fue el 1 de noviembre del 83. Pero ahí yo quiero basar en otra fecha, 11 de diciembre del 83. Un día después que asumiera Alfonsín, que empieza así esta etapa democrática bien constitucional, digamos, claro. El otro era una elección previa y la transición. El 11 de diciembre juegan varios partidos de AFA. En uno de los partidos juega Instituto con Rosario Central. La Pepona Reinaldi jugaba en Rosario Central, empataron 2-2 y los dos goles los hizo José Omar Reinaldi. No me digas, o sea, los últimos dos goles democráticos antes del golpe y después los primeros después de que se asumiera como presidente Raúl Alfonsín. Exactamente. Separados por 7 años de su trayectoria, seguía con la pólvora, digamos, full. El rubio, de la Menera Rubia, el gran delantero villamariense que anotó esos goles. Y aquel día, el 24 de marzo del 76, tenemos información también puntual. ¿O Sí, hay algo también bastante curioso en ese sentido, porque cuando irrumpe los militares, las tres juntas, todas las radios quedan silenciadas o solamente pasando cadena nacional, música. Claro. Igual que los canales cortan toda su transmisión. No hubo transmisión durante todo el día, salvo alguna voz en off que mencionaba y algún comunicado. Algún comunicado.
Pero ese día hubo algo particular. Cuando aparece el comunicado 23, que se anunciaba, bueno, distintas medidas, dice: solamente se va a transmitir el partido de la selección argentina que va a jugar ante Polonia. Mirá vos. La selección argentina estaba de gira en esos días, estaba el ciclo de Menotti, estaba prácticamente en la preparación de lo que iba a ser después del Mundial 78. Había jugado con la Unión Soviética en Kiev unos días antes, con gol de Kempes, había ganado 1-0. Y ese día, 24 de marzo del 76, se transmitió a las 13:30 el partido que se transmite por Canal 7, que luego se transformó en ATC y después en lo que es hoy la televisión pública, y las radios en cadena nacional. El relator de aquel partido, mire cómo se repiten los nombres en la historia, y a veces como los periodistas dicen: no tenemos siempre algún muerto en el ropero, al menos varios tienen un muerto en el ropero, y somos esclavos a veces de nuestros archivos. Fernando Niembro relató ese partido. Ah, pero Fernando Niembro. Y el que estaba como comentarista de aquel partido, pero en este caso en la transmisión radial que la hacía José María Muñoz, ¿sí? El gordo Muñoz. Sí. El comentarista de Muñoz era Julio César Calvo. Calvo, su hermana Adriana Calvo, estuvo detenida y desaparecida. Sí. Fue integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Sí, claro. Fue una conocida periodista que falleció años atrás. Bueno, el partido de Argentina ganó con goles de René Hausemann y Héctor Escota, y en el equipo, obviamente, argentino tenía figuras como Gatti, Tarantini, que había debutado justo en un partido antes ante la Unión Soviética, Jorge Holguín, Daniel Killer, Carrascosa, Troviani, Américo Gallegos, entre tantos, Ricardo Bocchini, bueno, había varios más. Después siguió jugando Argentina ese partido, y cuando se le consultaban a los jugadores cómo se habían enterado, porque hubo inclusive algunos que se enteraron y dijeron: no vamos a jugar ese partido, no querían jugar ese partido, muchos dijeron que se habían enterado por José María Muñoz. Ah, mirá vos. Fue el que les había comentado de lo que pasaba en Argentina, y fue un momento muy tenso, difícil para muchos, muy tenso, digamos, previo al partido, porque muchos jugadores después se identificaron con la causa de madres y abuelas, y definitivamente no querían jugar ese partido. O sea, viajaron en democracia, y cuando volvieron estaba ya la peor de las dictaduras. Gustavo, si te parece, hacemos un para ti, luego continuamos con otros datos también del mundo del deporte en aquella época, la época de la dictadura, la última dictadura argentina. Un dato histórico, ¿no? Para la ciudad. Una curiosidad realmente de lo que fue el antes y el después de aquel gobierno de facto. Pero usted tiene mucho más. El atleta tucumano y los otros 220 desaparecidos. Sí, el caso de Miguel Venancio Sánchez era un atleta bastante reconocido en nuestro país. Sánchez era trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tenía un puesto, no era cajero, tenía un puesto como de ordenanza, digamos, dentro del banco, ahí en la zona de Berazategui, y era atleta. Había corrido la San Silvestre en 3 oportunidades. La San Silvestre es una maratón muy clásica en lo que es Brasil, que se corre los 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Él había corrido esa carrera en el 77, se queda en la zona, hace otra prueba más en Montevideo, y cuando vuelve a Argentina 2 días después lo secuestran. La historia de él fue descubierta, digamos, o de alguna manera publicada por un periodista que se llamaba Valerio Piccioni, que era un italiano que viene de viaje a Buenos Aires, y hace la primera... el atleta desaparecido de Argentina. Hasta el momento nadie había investigado la procedencia de los deportistas que estaban desaparecidos. Bien, y empieza a seguir un rastro. Claro, él anuncia eso. Algo más publican en el diario Clarín otros periodistas, y a partir de ahí comienza un trabajo, un periodista que se llama Gustavo Veiga, que trabaja en Página 12, que lo tuvimos como visitante hace unos años atrás en Villa María presentando un libro. Y en una primera edición en 2006 registra 26 casos de deportistas
detenidos y desaparecidos. Para una segunda edición, en 2010, ya eran 35 en su investigación. Perdón por la autorreferencia, pero en un momento yo lo conozco en Córdoba por esos años y me insta a investigar, porque yo le comento, había un deportista villamariense que aparte de ser docente era jugador de fútbol, Eduardo Raúl Requena. Yo hago la investigación y él generosamente le publica en su segunda edición del libro esa investigación que está publicada en el diario. La agrega. De aquel momento. Obviamente con mi firma, ¿no? Está la publicación. Después siguen investigando y aparecen casos como el de Claudio Tamburrini, que era arquero de Almagro, y después vamos a hablar de él en otro pasaje. Y se llega a una cifra hoy de 220 deportistas federados desaparecidos. Por supuesto que hay deportistas que son, aparte de deportistas, han sido militantes gremiales, han sido docentes, han sido trabajadores, pero son 220. 13 de ellos son mujeres. ¿Sí? Dentro de los 220 hay 13 mujeres. Dentro de los 220 hay 152 jugadores de rugby, que es un hecho realmente increíble. Y 20 de ellos solamente pertenecen al club La Plata Rugby Club, que es un dato increíble, porque decir 20 jugadores armas más de un plantel titular. Claro. Obviamente que no jugaban toda la misma división, pero sí algunos tenían alguna digamos, tenía alguna función tenía otra función dentro de lo que era el deporte, como decimos recién, ¿no? Esto se puede leer en un libro que se llama Maten al Rugby, que lo escribió Claudio Gómez. Dentro de los 13 de los deportistas desaparecidos hay 13 que eran ajedrecistas. Y el dato curioso acá es que había uno que era ajedrecista, era periodista, socio de Estudiantes de La Plata y representaba en los torneos de ajedrez justamente al Club de La Plata. Se llamaba Rodolfo Walsh. No sé si le suena. O sea, Rodolfo Walsh está dentro de los ajedrecistas desaparecidos, es periodista y ajedrecista desaparecido. Está en ambas listas. Dentro de los futbolistas aparecen, que son 19, algunos casos como Huracán de Tres Arroyos, que tiene 2 desaparecidos, un delantero que se llamaba Carlos Rivada y el arquero que era Antonio Pioboso. Curiosamente, Pioboso había sido suplente de Gatti en el año 73, cuando jugaba Gatti en Gimnasia de La Plata. También hay basquetbolistas, nadadoras. Digo nadadoras porque la mayoría de los nadadores que están desaparecidos son justamente nadadoras. Boxeadores, ciclistas, tenistas, jugadores de vóley. Hay deportistas hasta desde el tenis criollo hasta el andinismo, inclusive dentro de estas 220 personas que hacían algún otro tipo de deporte, que era más allá del fútbol. Federados. Y dentro de los casos curiosos aparece algunos como Ernesto David Roja, que era un win izquierdo de Gimnasia y Esgrima de La Plata Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que debutó en el torneo nacional del 70 contra Boca, en la mismísima Bombonera. Esta figura también en la lista de desaparecidos. Y quiero nombrar, por ejemplo, había una jugadora de ping-pong como Patricia, que es hija de una conocida abuela de Plaza de Mayo, Rosa Rosenblitz. Ella estaba federada en la Sociedad Hebraica y practicaba en la mesa de su casa el ping-pong. Hay anécdotas familiares que relatan de que la madre se enojaba porque le rayaba la mesa cuando jugaba. Bueno, es una de las deportistas que aparecen como desaparecido. También Norberto Morresi, hermano del ex futbolista y secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi. Gustavo Brusone, otro de los ajedrecistas, que era de Santa Fe, 22 años. Uno de los que identificaron los restos, el equipo de antropología forense, y hay alguien más todavía que quiero nombrar, que es una ajedrecista, que era Alicia Chévez Almaraz. Bueno, es larga la lista, pero quiero aclarar que además de deportistas fueron estudiantes, trabajadores, hijos, hermanos, padres, mujeres, compañeras, hijas, madres, valerosas y solidarias. Gracias, Gustavo, por este aporte. Deportistas desaparecidos. Después seguimos porque hizo un anticipo, hay un arquero y una fuga. Bueno, continuamos con la cobertura especial que ha hecho Gustavo Ferradanz en cuanto a deportes en el marco de el Día de la Memoria, y esta vez vamos a vincular el deporte con el cine, ¿es así? Sí, porque hay un protagonista que está vinculado directamente, ¿no?, a una película que seguramente han visto muchos. Hablo de Crónica de una fuga.
La historia habla de 4 presos que terminan fugándose de un centro clandestino de detención, como era la Mansión Seré, que estaba ubicada en la zona de Castelar, en Buenos Aires. Lo particular es que dentro de lo que yo recién mencionaba, de los 220 deportistas desaparecidos, había 19 futbolistas. Uno de ellos era arquero. Se llama Claudio Tamburrini y hoy vive en Suecia. Era arquero y en Almagro, en el ascenso de los torneos de AFA, y estudiaba filosofía. Se encuentra en un día bastante particular para Argentina, porque el 23 de noviembre del 77 se sucede lo que se conoce como el terremoto de Caucete, donde hubo muchas víctimas. Fue muy, muy grave aquel hecho en San Juan. Sí, me acuerdo. Y el mismo día también hubo un terremoto en la vida de Claudio Tamburrini, porque lo secuestra una patota de las Fuerzas Armadas. Lo llevan, se termina llegando a un lugar que después es reconocido como la Mansión Seré, donde empiezan a ver que había unas ciertas conductas de los que lo vigilaban que se repetían. Entonces era algo ya rutinario, y planifican una fuga. Claudio Tamburrini consigue escapar rapado y desnudo de sus represores el 24 de marzo del 78. La película, aquel que quiera verla, porque relata más o menos los hechos que sucedieron aquel día, tiene como actores, entre otros, a Pablo Echarri, como represor, a Rodrigo Lecerne, que hace el papel justamente de Tamburrini, y hay uno particularmente que se llama Guillermo Fernández, que era actor y hace de uno de los represores de aquel campo, al que apodaban, en ese caso lo apodaban como el juez, como el que determinaba si seguía o no con vida un preso. Lo curioso que era uno de los actores, era uno de los que pudo fugarse de aquella Mansión CR. Exactamente. Bueno, una información más y después vamos a tanda. Hablamos de Eduardo Requena recién en la lista de los detenidos desaparecidos durante la dictadura en Villa María del Gallego. También tenemos información más específica sobre la vinculación de Eduardo Requena, que era docente, con el deporte. Sí, Eduardo es uno de los 19 villamarienses que está vinculado a Villa María que están desaparecidos. En la Argentina hay 600 docentes que están desaparecidos. 33 de ellos son oriundos de nuestra provincia, y uno de ellos es Eduardo Raúl Requena, al que todos conocíamos. Lo conocíamos porque personalmente lo conocía, el gallego. Eduardo vivía en el barrio Almirante Brown. El Club River no está donde está hoy, sino que estaba en la manzana que está al frente del Trinitario, a la del 700, a la altura de esa esquina. Claro. Entre un taller y creo que hay un lavadero de autos en la esquina, o una cocinera de autos. Ahí estaba el Club River. Jugó en River desde muy pibe, y era un jugador que se lo recuerda como back izquierdo, lo que era ahora un 3, pero en realidad Eduardo era casi un carrilero. Todos lo recuerdan como una persona que era terriblemente bondadosa, honesta. Era un muy buen jugador, muy buen cabeceador. Dentro de sus historias deportivas ha tenido compañeros que lo han recordado siempre como una muy buena persona, pero él antes también había hecho atletismo. Si bien él había estudiado en el Trinitarios, hizo atletismo junto a un profesor que estaba más vinculado a la Escuela del Trabajo, que era Guillermo Evans, representante olímpico argentino, y que era el único que enseñaba atletismo en Villa María. Eduardo participa en su adolescencia en lo que se conoce como los Juegos Evita. Es campeón dentro de la categoría en el 53 y el 54, representando a Córdoba, y es campeón en una distancia que está cortada, o habitualmente se lo conoce como 100 metros llanos, pero claro, cuando son infantiles o cadetes se recorta 64 metros, y en este caso es 64 metros con vallas y salto en alto. Participó en 2 pruebas, fue campeón en una y subcampeón en la otra. Jugó en River desde que tenía 12 años hasta los 27, y dejó para jugar, para dedicarse más exclusivamente a las cuestiones gremiales obviamente del gremio docente. Fundador de CETERA, todos ya lo hemos mencionado, y jugó también en la selección de Villa María.
jugó nada menos que debutó ante Tigre, que había venido a Villa María allá por el 60 y pico, y tenía 15 años y jugó aquel partido. Fue integrante de un equipo histórico, el River, un equipo que fue 4 veces campeón, algo que no se repitió hasta el año 86-89, cuando el que fue campeón fue Colón de Arroyo Cabral. Del 59 al 62, River mandó en los torneos de la Liga, 69, 60, 61, 62, y cuando uno buscaba quién era en las crónicas, alguna revista de aquella época que puede llegar a nuestras manos, estaba Eduardo como el número 3 de aquel equipo, y uno sabía que si llegaba el centro, el que rechazaba era Eduardo, y si había un centro iba a cabecearlo. La mayoría de las pelotas a veces terminaban adentro del arco, relatan algunos de sus compañeros. En el atardecer del 23 de julio del 76, cuando ya gobernaba el país la Junta Militar, Eduardo entró para encontrarse con un compañero en un café que era Miracle, que estaba muy cerca de la Plaza Colón, y cuando entró se dio cuenta que estaba rodeado, porque él sabía que lo buscaban, y adentro lo esperaba una patota para secuestrarlo. Tuvo hasta la posibilidad de hacerle una seña a un amigo que estaba por esperarle, lo que él esperaba, tenía que encontrarse ahí para decirle andate, con un gesto simplemente, y su compañero se salvó y pudo declarar en su juicio, porque Eduardo después fue llevado a La Perla, donde desapareció. El gallego era atleta, futbolista, era docente, era gremialista, era militante, era solidario, era leal y comprometido. Simplemente para recordarlo, hermano de Mario, que es un técnico muy reconocido en Villa María, hermano de Tata, que era arquero también en distintos clubes de nuestra ciudad y región, y por sobre todas las cosas, como decíamos, ¿no? Un militante docente, y repito, entre otras cosas, fundador de CETERA, nada menos. Hoy, si uno va a CETERA y entra a la sede central de CETERA en Buenos Aires, en el hall central hay fotos de docentes desaparecidos y fundadores de CETERA, y uno de ellos es la foto de Eduardo Raúl, el gallego. Así es. Bien, muchas gracias por toda esa información y el recuerdo especial de Eduardo Gallego Requena. Ahora vamos a una tanda y volvemos con más emisión especial del Día de la Memoria aquí en la 90.1.